Mateo, que era un levita, ¿no? Leví le llamaban, recaudador de impuestos, judío. Vemos que el libro de Mateo está escrito pues un poquito con el lenguaje para llegar a un pueblo, al pueblo judío. Y él escribe esto bien importante, ¿no? San Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes. Y dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Cuando hablamos del oriente, tenemos que ir a Jerusalén, no del oriente de la paz. Tenemos que ir a Jerusalén y mirar el oriente. Iría el oriente más o menos, podríamos un poquito deducir que sería de Persia. O sea, estos hombres venían de Persia. Entonces, estos magos, no es que hacían magia, no es eso. Eran como unos sabios, como unos eruditos. Descifraban un poco las constelaciones. Y decían, verso 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Preguntan, ¿dónde está? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, fíjate, eso se le preguntan al rey Herodes. El rey Herodes se turbó, o sea, se pone como es. Si yo soy el rey, ¿qué están haciendo estos, no? Y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, todos los que iban a la Torá, leían la Torá, iban a las congregaciones, sinagogas, y los escribas del pueblo, todos los sabios, escribas, todos los eruditos, ahí hacen una reunión y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Estos eruditos, escribas y fariseos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, el profeta Miqueas, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, que era el rey, llamando en secreto a los magos, a los eruditos, a estos sabios, los coge aparte e indagó de ellos diligentemente, o sea, les pregunta, empieza a sacarles información. Y el tiempo de la aparición de la estrella, o sea, ¿cómo es eso de la estrella? A ver, explicarme bien, ¿cómo es eso? 8. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguar con diligencia, o sea, con rapidez, acerca del niño. Y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Qué buena gente era, ¿no? Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Había una guía que era una estrella. Hasta que llegando se detuvo sobre ellos y estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. Esto se celebra hoy, lo que nosotros decimos vamos a decir, en la tradición, la Navidad. Estos magos, estos sabios, vinieron del oriente. No dice cuántos son. La tradición dice que son 3 y encima le pone los nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿De dónde salen esos nombres? Uno negrito además, ¿no? Baltasar negrito. Este ha venido de África, ¿no? El otro ha venido de Europa y el otro ha venido de Asia, porque eran un poquito los 3 continentes que en aquel entonces eran más visibles, ¿no? África, estaba Etiopía, Libia, etc. Entonces, el negrito era de África, ¿no? Para dejar contentos a los africanos. Uno medio chinito, ¿no? Asiático. Y el otro más blancón, europeo, según la tradición, obviamente, ¿no? La Biblia no dice nada de eso. Ahí ves el peligro de inventar nombres, ¿no?
porque son tradiciones. Dice que traían presentes. Y dice, ¿de dónde venían? Venían del oriente. Y iban en dirección a Jerusalén, a Judea, pasan por ahí, vienen de Persia. Posiblemente vendrían un año andando. Pum, pum, pum. Y la imagen del nacimiento de Jesús es este. Belenes, pesebres, el niño con su papá y su mamá, José y María ahí, unos ángeles, unos camellos comiendo fuera, unas ovejitas, y los magos postrándose. Y ponemos dentro una vaquita, un burrito, pero eso no es la realidad. ¿Qué dice el verso 11? Y al entrar en casa, nos da un detalle muy importante. Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Al entrar en la casa, o sea, ya no estaba en el campo, ya había una casa. Ya no estaban en un lugar temporal. Y cuando Herodes manda matar a los niños, no manda matar a los niños recién nacidos, sino a menores de 2 años para abajo. Y vieron al niño envuelto en pañales, con trapos en aquella época. Los que sí le vieron realmente recién nacido a Jesús fueron los pastores, que vivían allí en Belén. Belén estaba a unos 7 kilómetros de Jerusalén. Allí se criaban en Belén de Judea los corderos que iban a ser sacrificados luego en el templo de Jerusalén. Los magos vinieron dirigidos, dice, por un astro, por una estrella. Dice que miraban al cielo y vieron las señales y deducieron que había nacido el Mesías. Ahora, estos magos no dice si eran creyentes, no dice si eran paganos, no dice si eran idólatras, no dice si eran judíos siquiera. No dice quiénes eran, no da nombres, nacionalidad, cultura, ni religión tampoco. Entonces, fíjate, cuánta gente queda marcada por consultar a magos, hechiceros, te leen la mano con las hojas de coca, con las cartas, etcétera, etcétera. Y vemos, y vamos a ver en estos días, sobre todo es bien común, en el solsticio, en este caso de verano, entonces era el solsticio de invierno, en el Mediterráneo, en Europa y en Israel. Y vemos, y vamos a ver por estas calles, las calles cerquita donde nosotros tenemos nuestro local de culto, veremos a muchas personas a consultar a estos magos y hechiceros o curanderos. Si la verdad te hace libre, la mentira te esclaviza, te oprime. Fíjate que estos sabios interpretan correctamente y se ponen en marcha. Ellos no fueron pidiendo consejo por los pueblos donde pasaban, lo tenían muy claro lo que tenían que hacer. Seguían a ese astro, a esa estrella, y esa estrella les iba guiando hasta Belén de Judea. No iban preguntando, oye, ¿cómo es esto? Oye, ¿a ti qué te parece? Oye, ¿qué? No, para nada. Lo tenían claro. Y muy claro. Entonces, la estrella era una señal profética marcada en el cielo, una dirección que ellos siguieron y llegaron hasta Belén. Ahí estaba Herodes, con aires de grandeza. ¿Dónde está el rey de los judíos?, preguntan. Su estrella hemos visto del oriente y venimos a adorarlo. Y esto se lo dicen al rey Herodes. Y fíjate, ¿no? Reconocen estos sabios que Herodes no es el rey que están buscando, que era un rey impuesto por los hombres, por un imperio, pero que Dios nunca estaba con ese ser humano que estaba ahí. Entonces, fíjate, ¿no? La gente empezó a hablar. Han llegado de muy lejos del oriente unos sabios con una cantidad de presentes, regalos, oro, incienso y mirra. Y dicen que van a adorar al rey de los judíos, que han visto la estrella del oriente y han venido tras esa estrella.
Imagínate en Belén, que es un pueblo pequeño, todo el mundo hablando, en Jerusalén, los escribas, los fariseos, sin WhatsApp ni nada, esa noticia había corrido por todos los lados. Mateo capítulo 1, fíjate. San Mateo 1, ¿no? Cuando habla toda la genealogía, fíjate, ¿no? De Jesucristo, ¿no? En el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en el 10, en el 11, 12, 13, 14, 15, vamos al 16. Y fíjate, ¿no? Y Jacob engendró a José, marido de María, la cual nació Jesús, llamado el Cristo. 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. O sea, nos da, esto lo lees tú en casa más tranquilo, la genealogía de Jesús. Seguramente eso no te gusta nunca leerlo, pero es bueno que lo leas. Las palabras del profeta Miqueas, si te das cuenta, nuestro calendario lo inventaron los romanos, un tal Gregorio, por eso se llama un papa, se llama el calendario gregoriano, 365 días, que está basado en la Tierra girando alrededor del Sol, 365 días. El calendario judío está basado en la Luna, 360 días, hay 5 días ahí colgando. Nosotros contabilizamos el día a partir de las 12 de la noche. Hoy a partir de las 12 de la noche, 12 y un minuto, sería 25 de diciembre. En la Biblia no se cuenta así, sino cuando se hace ya de noche, 7:30, 8 menos cuarto, aquí ya se hace de noche. A partir de ahí ya es el día siguiente. Es más, la Biblia dice, cuando una mujer está enhebrando está cogiendo el hilo para meterle una aguja, cuando ya no puede meterlo, porque ya es de noche, ya es el día siguiente. Ya es otro día. Por eso, ahí empieza la cantidad de desajustes. Jesús tenía 3 características. Jesús era el rey de los judíos y el rey, aparte que era profeta, era la boca de Dios. Pero también era sacerdote. ¿El oro qué representa? El oro representa en cierta manera la realeza de un rey, ¿no? Porque es rey de reyes y señor de señores. Nació como rey, lo crucificaron como rey. Y en el madero ponía, este es el rey de los, lo ponía en hebreo, lo ponía en latín, porque los romanos hablaban latín, y lo ponían en griego, para que todo el mundo se enterara que aquel crucificado allí en medio, que estaba siendo maldito por morir en la cruz del Calvario, ese era el rey de los judíos. No decía el rey de los palestinos, no decía el rey de los bolivianos, aunque es el rey de todo el mundo. Amén. Mirra representa un poco el ministerio del profeta. Se utilizaba la mirra para ungir a las personas. ¿Cuántas veces Jesús profetizó? Varias. Una fue, estaba cenando con sus discípulos en el Getsemaní y les da esa bomba. Hoy uno de vosotros me va a entregar. Profetizó allí. Todo el mundo se puso muy nervioso. ¿Seré yo el que moje el pan en el vino? Ese es el que me va a entregar. Se cumplió horas después. En el templo salen sus discípulos. Después de salir en el templo de Jerusalén, los discípulos dicen: Jesús, qué megatemplo, qué bonito que es, qué maravilla. Y Jesús les dice: no quedará piedra sobre piedra. Este templo será destruido. Se pusieron tristes. 70 años después de Cristo, así pasó de la muerte de Jesús. Jesús profetiza: la maldad se va a multiplicar. ¿Se está multiplicando la maldad?
Sí. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuidado. No todos, sino el que persevera. No dice el que viene a la iglesia. El que persevera hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Si no perseveramos, por el camino nos vamos a diluir, obviamente. Y las trampas son muchas y grandes. Estaba con un centurión romano que se le va al encuentro de Jesucristo, Mateo 8, y le dice, mi criado está gravemente enfermo. Señor, yo tengo autoridad en el rango militar, pero usted tiene autoridad en lo espiritual. Un pagano se dio cuenta, un pagano romano. Yo sé, te conozco, te he visto, te he observado. Mi criado, mira, he ido al médico, le he dado paracetamol, lo llevo al hospital de clínicas y nada. Jesús con buena disposición dijo, voy a tu casa. Le dijo, no vengas. No soy digno de que vengas a mi casa, a un pagano como yo. Di la palabra y mi siervo sanará. Jesús dio la palabra de fe y sanó ese momento, pero el criado no estaba ahí. Fue directamente a la casa del criado y cuando llegó estaba sano. Y le preguntó, ¿cuándo recibiste la sanidad? Tal momento, cuando Jesús dio la palabra. Jesús tenía un misterio profético también. Lo que decía se cumplía. Anunciaba la verdad. Y el incienso es el ministerio sacerdotal, que subía a la presencia de Dios. Ahí, ¿no? Antes, en el antiguo pacto, vemos que las tribus o las generaciones sacerdotales venían a través de la tribu de Leví, a través de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, ¿no? Y era de esa tribu, ¿no? Entonces Jesús el nuevo pacto empieza por otra tribu, la tribu de Judá, que viene descendiente de ¿dónde? De Melquisedec, rey de Salem, que no tiene principio y no tiene fin. La tribu de Leví tiene principio y tiene fin. Cuando murió Aarón, se acabó, entre comillas. Entonces, los levitas desaparecieron, pero Cristo es permanente por los siglos de los siglos, ¿no? Por eso todo encaja de una forma perfecta. El oro, el presente el oro, el presente el incienso y el presente de la mirra. Jesús con María y con José, al enterarse que Herodes estaba ahí y sacó un edicto que mataba a los niños menores de 2 años cerca de Belén, entonces tuvo que huir a Egipto. En Egipto no tenían casa, no tenían trabajo, no tenían cómo, tenían que subsistir, pero con esos presentes podían vivir mucho tiempo, como así fue. Hay cosas que nosotros debemos de orar y hay cosas que no tenemos que orar. ¿Hay que orar por traer un alma al culto? ¿Hay que orar? ¿O hay que actuar? Ni oras ni actúas. Mira lo que te digo. ¿Hay que orar para traer un alma al culto o hay que traer un alma al culto? Traerla, ¿no? O sea, no hay que orar, ¿no? Ambas, ¿no? Pues ambas no haces. Ambas no haces. Ni oras ni traes. ¿Amén? ¿Cómo te sienta eso? Mal. ¿Por qué? Porque no lo haces. Esa es la pura y triste realidad. Pues si oraras y actuaras, ahí habría un incrédulo contigo ahí. Y no veo a nadie contigo, más que al creyente de la semana pasada. Y medio dormido encima. Hay cosas que hay que orar y hay cosas que hay que accionar, porque ya está en la palabra. Por si acaso, a ver. ¿Hay que orar para evangelizar o hay que
o ya sabemos que hay que evangelizar? A ver, pastor, vamos a orar para evangelizar. Ya lo pone la palabra que tienes que evangelizar. No tienes que orar, tienes que traer ya, hacer evangelismo. Te haces el espiritual que tienes que orar, cuando ni siquiera oras. Menos vas a traer a alguien. Porque cuando tú oras, Dios pone el querer, el hacer. Pero cuando te da igual, ¿para qué voy a orar si no voy a traer a nadie? Dices. Y te pone con cara de pocos amigos luego. O sea, evangelizar no hace falta orar. Ya está confirmado la palabra. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Listo. Ya tienes que accionar. Obviamente. No tienes que hacerte el espiritual que tienes que orar. Tienes que actuar. Amén. ¿Lo tienes claro o te lo explico mejor? ¿Te lo explico en otro idioma? ¿O me entendéis a mí ya? ¿Me entendéis? Amén, ¿no? Por una carita que vamos. Mateo 2, 13. En el mismo capítulo vamos al 13. Después que partieron ellos, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José. Y le dijo, levántate, toma al niño y a su mamá y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Fíjate, le avisa en sueños y la cantidad de veces que se aparecen ángeles. Fíjate, 14. Y él, José, obedeciendo, no orando, no consultando, no. Cuando Dios te habla, ejecútalo, no empieces a hacerte el súper espiritual, que no hace falta. Y él, José, orando, ¿no? Despertando, actuando, tomó de noche al niño y a su mamá y se fue a Egipto. O sea, ¿qué hizo? Obedeció. Espera, voy a orar si tengo que evangelizar. Y obedeció. No puso cara de santo orando, no hizo eso. No hizo eso. 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, el rey, cuando se vio burlado por los magos, por los sabios, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes era un rey que tenía un tiempo limitado, he aquí que un ángel del Señor, fíjate, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su mamá, vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban matar al niño. Entonces él se levantó, ¿qué hizo? Fue a orar otra vez y obedeció otra vez. O sea, José no se habla mucho en la Biblia, pero lo poco que se habla de él es bueno. Y obedeció y se levantó y cogió a su mamá y a su hijo y fue a Egipto y Dios le habló y cogió a su mamá y volvieron a Israel. O sea, no se habla mucho, pero lo que se habla es bueno. Te digo una cosa, que de ti no se habla igual mucho, pero lo que se hable sea algo bueno. Amén. Que no se hable, está en Babilonia, está dormido, es un fracasado, es un mentiroso, es un de doble ánimo, es un religioso, es un sinvergüenza. No, que no se hable eso de ti, sino que cuando se hable, mira, no he hablado mucho con ese, pero cuando hablo, lo que hablo me edifica. Lo que se habla con esa persona, hay boca de Dios, hay palabra de Dios. No hay lisonjas, no hay hipocresías. Y así era José. Se levantó, tomó al niño, a su mamá y se va a la tierra de Israel. Pero oyendo que entonces ya en Jerusalén ya no reinaba Herodes, pero sí un familiar, obviamente, ¿no?
Y entonces retorna ahí a Nazaret. Fíjate. El Señor primero le dice, vete a Egipto, y luego le dice, retorna a Jerusalén. Y por sueños y por ángeles es como le habla a José. Y él ve que es obediente. Se deja guiar de una forma tremenda y todo se cumple. Lucas 2, fíjate, lo dice de otra manera, Lucas 2, 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí que se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor le rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, otra vez, siempre hablando ángeles, no temas, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Dónde nació David? En Belén de Judea, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto. ¿Cuántos animales hay allí? ¿Dónde está el burro, la vaca, la oveja, el camello? ¿Dónde está? Acostado en el pesebre. Y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decía, no se ve ningún burro, ningún camello, ninguna oveja, no se ve a nadie ahí. O sea, la tradición ha puesto los animales ahí también. Los únicos que le vieron recién nacido fueron los pastores. Los magos no. Jesús pudo nacer en la fiesta de los tabernáculos, septiembre, octubre. Lucas no habla de animales con el niño. Los hombres no vivían con los animales nunca. Los animales vivían en las cuadras y los seres humanos en las casas. Las vacas, los burros, los camellos y las ovejas no se metían en las casas, por si acaso. Eso era aparte. Los judíos para eso son personas que son muy detallistas y no hacen eso. Obviamente no había árboles de Navidad tampoco, amén. No he visto ningún árbol ahí de Navidad. No he visto ningún animal tampoco, porque son más costumbres. Sabemos que es más comercio y tradición. Pero cuidado, iban a Jesús con regalos, iban con presentes. Jesús nació a través de un cuerpo de mujer, Miriam María. Jesús comía, bebía, se cansaba, respiraba, bebía agua cuando tenía sed, incluso bebía algo de vino. Uy, cuidado. Anatema, no, bebía vino. Estuvo en las bodas de Caná y él bebía vino. No que se emborrachaba, cuidado. No hay que llevar al gran poder. No estoy diciendo eso. No te pases de listo. En Jesús cohabitaban dos naturalezas, la humana y la divina. Jesús, en su naturaleza divina, perdonaba pecados. Y los fariseos se extrañaban y decían, ¿quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. También sanaba a ese paralítico que vino entre cuatro, rompieron el tejado y vinieron allí. Y Jesús, cuando lo vio con esos cuatro ahí, a ese paralítico le dijo, tus pecados son perdonados. Y luego lo sanó. Lo sanó por dentro y lo sanó por fuera. Y lo primero que tienes que estar sano es por dentro para entrar en este 2024. No entres en el 2024 podrido, con cara de angelito, pero por dentro con mucha negrura, con mucha atadura, con mucha amargura. Primero le perdonó los pecados y luego los sanó por fuera. Hay personas que están sanas por fuera, pero están podridos por dentro. Podridos de queja, de murmuración, de envidia, de rechazo. Y con cara de ángel, pero por dentro negros, malolientes. Por eso Jesús primero le perdonó pecados, para liberarlo y sanarlo de verdad.
Que eso es lo que necesitamos todos. Jesucristo es Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Jesucristo era capaz de hacer cosas que los seres humanos no lo podían hacer, como caminar por las aguas. No lo podía hacer nadie. Él creaba. Tenía poder sobre la naturaleza. Jesús era capaz de multiplicar panes y peces. Podía transformar elementos, agua en vino. Así Jesús era Dios. Incluso les dijo a los fariseos, yo soy antes de Abraham. Sí, vas a ser antes de Abraham si solo tienes 30 y pico años. Y Abraham ha muerto hace 500 años. El verbo era el verbo encarnado. Incluso conocía los pensamientos. ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Fíjate, ¿no? No solo lo que iban a hacer, sino lo que estaban pensando hacer. Y eso es lo que ve en nosotros Jesús. No lo que hacemos, sino lo que queremos hacer y lo que hay dentro de nuestro corazón es lo que más ve. Cosa que nosotros no lo podemos hacer si no tenemos el don de ciencia. ¿Te das cuenta? Y ese es Jesucristo, amén. Y lo que estamos celebrando hoy no es la buena cena o los buenos regalos, sino es el nacimiento de Jesucristo en Belén de Judea hace 2000 años. Para que no se te olvide, para cuando vayas a comer, a llenar la panza o a sonreír con los regalos, Papá Noel no existe, amén.